En el eclipse total de sol que usted verá mañana, la sombra de la luna tendrá 115 kilómetros sobre la Tierra y se proyectará sobre una franja en los Estados Unidos que viaja de la costa oeste hasta la costa este aproximadamente en un lapso de 90 minutos. Comenzando en un punto del Océano Pacífico, la sombra tocará tierra en la costa noroeste del país, en el estado de Oregon, y lo recorrerá entero hasta Dakota del Sur para acabar desapareciendo en el Océano Atlántico. El evento tendrá una duración de apenas 2 minutos en oscuridad total. Este fenómeno representa uno de los eventos astronómicos más esperados del año. La NASA afirma que este eclipse no sucede hace casi un siglo. Estados Unidos, México y Canadá serán los países donde se podrá observar en su mayor esplendor. Latinoamérica y Europa lo apreciarán de manera parcial. 11 satélites, 50 globos atmosféricos, telescopios a bordo de aviones y la Estación Espacial Internacional captarán imágenes del evento para que pueda verse en el mundo entero. En la Unión Americana, los organismos de salud advierten que pueden observar el eclipse sin protección. Observar el eclipse sin protección puede causar lesiones oculares, por lo que recomiendan tomar precauciones. Y para contarnos más sobre este eclipse nos acompaña Silvia Torres, es la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Gracias por estar con nosotros desde la Ciudad de México. Pues muy buenas tardes, aquí estoy en la Ciudad de México, también como usted ha mencionado, veremos el eclipse parcial. Y es muy importante, parcial lo veremos sí. en la Ciudad de México, en casi todas las partes donde será visible es parcial y solamente, como usted lo ha mencionado, una franja angosta lo verá total. Claro. Pero lo que es muy importante sí. es que no veamos el sol directamente, lo que hay que ver es la sombra que proyecta, es tapar con un cartón, hacerle un pequeñito agujerito y entonces proyectarlo en el suelo y ver cómo se cambia el disco del sol. Se va mordiendo, lo va mordiendo la sombra de la luna. Entonces eso es lo más importante, que no hay que ver directamente al sol. Para los astrónomos, para los científicos, esta oportunidad del eclipse total de sol, ¿qué va a representar? ¿Qué es lo que van a observar en este tiempo, en esos 2 minutos de oscuridad total? Mire, en este momento ya es poco lo que se puede derivar. Sin embargo, todavía hay asuntos muy interesantes. Es poco lo que científicamente se puede encontrar, pero todavía hay elementos interesantes que vale la pena mencionar. Por ejemplo, van a ver en la zona de totalidad que recorre el continente de los Estados Unidos, la parte continental, van a poder ver cómo está variando la corona interior, qué tipo de variación tiene, porque esto no lo pueden ver directamente con sus satélites o con todos los... Hay un satélite que está permanentemente observando al sol, al menos, no sé cuánto haya más, y no puede ver tan cercano al borde del sol. No sabemos suficiente de la forma del sol, de las irregularidades del sol, ya qué perfil tiene. No lo sabemos con suficiente detalle. Entonces aquí el eclipse va a dar esa oportunidad de observar la corona solar, la parte cercana al disco, y el disco mismo y las irregularidades entre la luna y las irregularidades del sol. Y esto es lo que consideran muy interesante y van a poderlo hacer a lo largo de esos 90 minutos y van a hacer, ya tienen todo un programa para hacer la secuencia de variación en los tiempos y con qué velocidad varía eso. Ese tipo de estudios, ¿qué utilidad tienen? ¿Cómo se ven proyectados en soluciones para las personas? ¿Qué tipo de elementos, de aplicaciones podrían tener? Bueno, a ver, en primer lugar, la parte de curiosidad científica no necesariamente tiene que tener aplicaciones, es el conocimiento de la naturaleza. Entonces, pero sí tiene aplicaciones
porque se quiere entender un poco mejor, cada vez se quiere entender mejor cómo son los procesos, estos explosivos en la superficie del Sol que ocurren continuamente y que alguno de ellos puede ser una ráfaga tan intensa que puede afectar las comunicaciones aquí en la Tierra, afectar incluso los sistemas eléctricos. Y esto ocurre de muy de vez en cuando, pero pues es importante conocer las causas y no se conocen con suficiente precisión. Dudo que de aquí se va a conocer mejor, pero de ahí a que ya se haya resuelto, pues no está fácil, ¿no? Eso es importante aclarar. Hay quienes... Sí, hay quienes esperan este eclipse total de sol de alguna manera con cierto morbo, preparando rituales. ¿Cómo observa la ciencia ese tipo de expresiones populares? Bueno, mire, yo creo que en realidad un eclipse de sol siempre es interesante y es sobrecogedor. En el sentido, el eclipse total es realmente una experiencia extraordinaria. Pero aún el parcial, el ver que el sol, darse cuenta que el sol no es un disco perfecto, sino que está mordido, que tiene algo se le ha quitado en la parte brillante, pues siempre es importante darnos cuenta de eso. Es algo que no es lo cotidiano, entonces siempre sorprende y sobrecoge. Ahora, ya la parte de cada quien que quiera hacer o que piense que tiene condiciones mágicas, pues eso ya es el deseo y el sueño de cada quien y eso se respeta, pero no tiene ningún valor científico, por supuesto. Es Silvia Torres, presidenta de la Unión Astronómica Internacional desde la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego y que le vaya bien. Muchos saludos y que no vean directamente el sol. Eso ya lo tenemos clarísimo y yo creo que ya nuestros televidentes en las Américas van a tomar pues las precauciones para poder disfrutar de este fenómeno astronómico, del cual tendremos transmisión especial el día de mañana, lunes, con el equipo de CST de NTN 24, con Luis Quevedo y todos los expertos que van a estar contándonos minuto a minuto cómo se está viviendo este fenómeno de la naturaleza desde las 2 de la tarde, hora de la costa este.